Bueno, les damos entonces formalmente la bienvenida a este evento paralelo, Transición Energética y Biodiversidad, salvaguardando a los humedales andinos, organizado por la Alianza de Humedales Andinos. En este encuentro vamos a debatir en torno a las narrativas de la transición energética que promueve una minería de litio en humedales andinos como una solución para hacer frente al cambio climático, pero que se asienta sobre objetivos que responden a necesidades propias de aquellos países y que generan impactos negativos en la biodiversidad y en las comunidades que habitan en estos humedales. Argentina, Bolivia y Chile concentran en conjunto alrededor del 53% de las reservas de litio en salmuera y si bien desde estas narrativas se sostiene la importancia del litio para la fabricación de baterías para energías renovables, lo cierto es que las investigaciones indican que la mayor demanda proviene del sector automotriz para la fabricación de baterías para vehículos de movilidad individual. ¿Y esto por qué lo traemos? Porque ¿cuál es la finalidad de esta transición? ¿Para qué y para quién? De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda de litio aumente hasta 42 veces en 2040 en comparación con el año 2020. Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, se prevé que la demanda de litio aumente en más de un 1036% en 2040 en relación con el año 2020. Entonces, nuestras preocupaciones giran en torno a que los números, estas cifras, no es del todo claro cómo se construyen y se enfocan principalmente en la movilidad individual y no dan una respuesta a las necesidades de avanzar hacia un transporte colectivo, un transporte público. Y que además, la principal preocupación que nos convoca es que este modelo de transición energética busca la sustitución de una fuente de energía por otra, pero sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales que esto genera en los territorios y no cuestiona la demanda de bienes ambientales. Es decir, perpetúa un esquema de producción e hiperconsumo que no cuestiona el sendero que nos trajo a estas múltiples crisis que nos traen a todos acá hoy. La crisis climática, la crisis de biodiversidad, la crisis de contaminación. Hoy esta carrera geopolítica, encabezada principalmente por Europa, Norteamérica, China, por controlar esta cadena de suministro a este tipo de minerales como el litio, aumenta la presión sobre nuestros territorios y hay proyecciones que indican que para satisfacer estas demandas extraordinarias de litio, con las cifras que les mencionábamos antes, es necesaria una aceleración masiva en la producción y en el procesamiento del litio en un muy corto periodo de tiempo. ¿Y qué pasa con esto? Exacerba las presiones que naturalmente ya tienen estos ecosistemas. Y especialmente para las comunidades que habitan en estos territorios. Y un dato no menor, más de la mitad de los minerales considerados críticos por este modelo de transición están en tierras indígenas o cerca de ellas. Los humedales de Argentina, Bolivia y Chile precisamente son hogar de comunidades que habitan ahí desde tiempos ancestrales, bajo la base del buen vivir, en armonía con estos territorios, y que además tienen un rol clave, como lo han reconocido los convenios internacionales, como guardianes de la biodiversidad y de este tipo de ecosistemas. Los humedales andinos son ecosistemas frágiles, están en zonas áridas donde el agua es un bien escaso que define la vida, y tienen un rol central como reguladores hídricos, con lo cual tienen un papel clave para la adaptación al cambio climático. Y además hay evidencia científica que ha mostrado que la vegetación y los microorganismos presentes en algunos de estos humedales andinos también pueden secuestrar y almacenar dióxido de carbono, con lo cual también tendrían un papel fundamental para la mitigación al cambio climático. La minería de litio hoy amenaza directamente estas funciones por la cantidad de agua que insume y además por las dinámicas que presenta de vulneración de derechos humanos. Entonces, en este marco vamos a invitar a nuestros expositores de esta tarde a que nos cuenten y presenten su mirada sobre la importancia de los humedales andinos, sobre las preocupaciones que nos trae la minería de litio, pero en un segundo momento, para pensar en positivo también, qué perspectivas, qué recomendaciones podemos ofrecer para proteger estos ecosistemas y proteger los derechos. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a invitar primero a Iber Sarapura. Él es integrante de la comunidad de San Francisco de Alfarcito, de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Argentina.
Iber, te vamos a pedir que por favor nos cuentes cuál es la importancia para ustedes de las comunidades de la cuenca, de estos salares, de los humedales, y por qué la minería de litio implica una preocupación para ustedes. Si querés, te invito a sentarte acá o hablar desde ahí donde prefieras. ¿Sí? Bueno. Hola, 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 hola. Alientuta, buenas tardes. Mi nombre es Iber Sarapura. Yo soy de la comunidad indígena de Alfarcito, que es parte del territorio de lucha y resistencia Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Contarles, somos un espacio organizativo con más de 14 años de lucha y resistencia. Estamos ubicados en la Puna Jujeña, sobre lo que es el salar de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Contarles un poco qué hacemos nosotros y por qué decimos resistencia y lucha. Hace más de 10 años empezó lo que es la transición energética, una forma de sacrificio hacia nosotros, hacia las comunidades indígenas que vivimos sobre el territorio. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día quieren salvar el mundo a través de nuevas energías, pero estas nuevas energías no son tan limpias como las grandes multinacionales, como los grandes países quieren mostrar. Hoy en día, para que ellos se sientan bien con la sociedad, inventaron esto de la transición energética y nos están sacrificando a nosotros. Somos parte del territorio, estamos dentro de lo que es el triángulo de litio, en donde Chile, Bolivia y Argentina vivimos y preexistimos de una forma ancestral las comunidades indígenas, preexistente al Estado nacional, y el Estado es quien está decidiendo por nosotros. No nos oponemos a la transición, pero sabemos que con este nombre de transición nos están sacrificando, nos quieren quitar el agua. Entonces, nuestras comunidades hemos dicho no. ¿Por qué no? Porque entendemos que el apurar la explotación de litio requiere millones de cantidad de litros de agua. Nosotros estamos en una zona árida en donde llueve una semana al año. Entonces, apurar lo que es la explotación de litio requiere nuestro sacrificio. ¿Y por qué no dicen si no hay nada? Lamentablemente, nuestros territorios áridos, secos, como lo quieren mostrar, dependiendo de dónde las muestren y de dónde las sientan. Nosotros hablamos y llevamos esta voz de lucha desde los territorios, desde donde vivimos. Y hoy en día estamos aquí en esta COP16 de biodiversidad, en donde la transición energética es justamente ir en contra de la biodiversidad, ir en contra de la vida. Entonces nosotros entendemos y sabemos que hay que buscar otra forma de convivir, de coexistir y de sobre todo cuidar la Pachamama. Ahí también llevar las voces a todo el mundo de que las comunidades indígenas hoy en día somos los defensores del territorio, defensores de la Pachamama, pero no por ser dueños, sino porque somos parte de la misma, somos parte de la Pachamama y entendemos que esta transición es el sacrificio, nos van a sacrificar a nosotros. Así que invito, tenemos ahí toda la información respecto a nuestra lucha, respecto a lo que está sucediendo en todos los humedales, altos humedales de zona de altura. Así que gracias. Muchas gracias, Iber. Invitamos ahora a Óscar Campanini, sociólogo, investigador boliviano, sobre problemáticas vinculadas al agua, al saneamiento, minería, extractivismo, recursos naturales, derechos humanos y ambientales, y actualmente director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB. Óscar, te pedimos por favor a vos que nos cuentes cuál es la importancia de los humedales, los impactos sociales, ambientales que puede tener la minería, pero en particular nos gustaría que nos cuentes sobre las técnicas en torno a la minería de litio y las preocupaciones que puede haber en torno a eso también.
Perfecto, muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque este tema es un tema grande, amplio y complejo. Y también quiero comentar algo sobre Bolivia, no solamente sobre la problemática en general, ¿no? En el caso de Bolivia hay unas particularidades, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en la Argentina. En el caso de Bolivia, recién estamos desde este año arrancando con la extracción industrial, en escala industrial, del litio. Entonces, y esa es una particularidad frente a la Argentina y Chile, que ya tienen mucho tiempo haciendo esto. Y este arranque no es cualquiera, es un arranque lamentablemente con muchos traspiés. Está una planta recién funcionando de carácter estatal con 20% de su capacidad y con muchos problemas de corrupción, ¿no? Otra de las particularidades de Bolivia y que a veces levanta ilusiones en otros países o en otras personas, en otras organizaciones, es que la iniciativa boliviana es exclusivamente estatal, ¿no? Reivindicando el tema de soberanía. Se impulsó desde hace más de 11 años una estrategia para extraer el litio desde el Estado, generando el Estado su propia tecnología, sus propias inversiones, sin depender de empresas, sin depender de toda esta estructura mundial. Desafortunadamente ya son cerca de $1.000 millones invertidos de recursos propios del Estado boliviano, histórico para un Estado de las dimensiones de Bolivia. No, es el más grande, la inversión más grande en un solo proyecto, más de 11 años de haber invertido, y desafortunadamente los resultados son aún muy incipientes y con muchos problemas. Esto ha obligado que desde el 2021 Bolivia haga una convocatoria a empresas transnacionales, ¿no? Abriendo ya la oportunidad para que entren a 6 salares, no solamente los alrededor de 30 salares que tenemos. Entre ellas ya está en proceso de firmarse un contrato con una empresa rusa, que es Uranium One, y hay en proceso de firmarse contratos con empresas chinas, grandes empresas chinas del ámbito de las baterías, como City One, Catel, Brump y Semoc, ¿no? Esas son las particularidades de Bolivia. Pero los temas de reflexión que de alguna manera nos sirven de esta experiencia para el tema del litio, uno es el tema tecnológico, es bien complejo, es bien complicado. Lo que se hace es sacar agua salada que está debajo de los salares. La técnica más conocida y más usada es sacar grandes cantidades, ponerlas en piscinas para que en varios meses se evapore y de esa salmuera reducida se pueda sacar el litio. Esa es la tecnología o el método más usado. ¿Eso qué implica? Implica sacar grandes, pero realmente grandes cantidades de agua que están debajo de los salares. Uno dirá, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es agua salada que no se puede tomar, agua usada que no pueden beber los animales, que no puede ser usada para riego. El problema es que estos salares están en zonas desérticas, en las que se evapora más agua de la que llueve, son realmente y literalmente desiertos. Sin embargo, hay vida en estos desiertos y eso es posible gracias a aguas fósiles subterráneas. Y es un sistema hidrológico principalmente subterráneo muy, pero muy delicado y muy vulnerable, pero es también rico en biodiversidad, rico en vida, en plantas, en animales y obviamente en personas que viven alrededor de esto. Sacar esas grandes cantidades de agua salada, por supuesto que puede afectar todos estos débiles equilibrios y realmente matar toda la vida posible. Además que también se utiliza algo de agua dulce, que es quitar y competir con el agua para las poblaciones animales que están en ese entorno. Entonces, este es uno de los grandes problemas, grandes preocupaciones, generador de muchas vulneraciones de derechos humanos, y que también, aquí está otra vez el ejemplo boliviano, lamentablemente no un buen ejemplo boliviano, en el que se plantea la solución de la tecnología, el mito de que la tecnología puede solucionarlo todo. Ya hay muchas experiencias de nuevas técnicas que hablan de extracción directa de litio, donde no se tiene que evaporar estas grandes cantidades de agua. Eso se ha estado promocionando, por supuesto hay plantas pilotos en varios países, plantas a escala industrial que están explorando este tipo de tecnología, pero lo que no dicen es que esta también puede tener graves impactos, porque si bien no se evapora toda esa agua, lo que se plantea es reinyectarla.
y reinyectar puede tener también graves impactos sobre esos débiles o delicados equilibrios hidrogeológicos. Entonces, estamos nuevamente ante estos riesgos, donde obviamente organizaciones, comunidades y al final la población en general de nuestros países alerta sobre estos problemas. Y para terminar, creo que ya me he excedido con el tiempo, uno es el tema de la información. A pesar de que en Bolivia recién estamos empezando con la extracción del litio, ya vemos vulnerados muchos derechos, entre ellos el acceso a información. Como se darán cuenta, la información en estos casos es vital. En Bolivia es un secreto de Estado literalmente estos temas, ni las poblaciones, ni las autoridades legislativas o ejecutivas a nivel subnacional pueden acceder a esta información, y el tema de la consulta, donde obviamente la población no es consultada de forma adecuada, se hacen algunas pantomimas de consulta que pasan para cubrir ciertos requisitos legales. Gracias, Oscar, clarísimo. Vamos a invitar ahora a Ricardo Fres Figueroa, director de la ONG Defensa Ambiental de Chile, abogado de la Universidad de Concepción y diplomado en Gestión de Cumplimiento Ambiental en la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado por más de 7 años en la asesoría a comunidades amenazadas por conflictividades socioambientales con un enfoque en acceso a la justicia ambiental. Gracias, Ricardo, por estar, y queríamos entonces que vos, por favor, nos comentes cuál es la importancia de los humedales andinos y cuáles son los impactos que a ustedes los preocupan desde Chile. Muchas gracias, Laura. Es un gusto estar junto a tan destacadas participantes acá. Si hablamos de la importancia de los humedales andinos, hay que partir relevando que estos son ecosistemas únicos, son ecosistemas complejos, son ecosistemas profundamente interrelacionados, que son el resultado de la confluencia de condiciones geológicas y ambientales que durante miles de años han permitido que tengamos bofedales, lagunas, humedales, vegas, acuíferos en la zona alta de los Andes. El ciclo hídrico es un elemento esencial dentro de la regulación de los humedales. Los humedales andinos actúan como reguladores naturales de los ciclos hidrogeológicos, almacenan el agua, la limpian, la devuelven de manera gradual, lo cual en definitiva permite generar condiciones para la vida, como bien se mencionaba. La biodiversidad única que se genera también en estos ecosistemas es sumamente relevante, con altos niveles de endemismo, donde encontramos desde las especies más pequeñitas de microorganismos extremófilos que cumplen un rol esencial en el ciclo hidrogeoquímico, a la vez que también sirven de alimento para la avifauna. En los salares del norte tenemos 3 de las 5 especies de flamencos que existen a nivel mundial. También permiten, por cierto, la subsistencia de reptiles, de vertebrados terrestres, de mamíferos como la llama, como la vicuña. Entonces, junto con toda la relevancia que tiene para la biodiversidad ecológica, además son esenciales, como bien se ha dicho, para los grupos humanos que habitan estos territorios, pueblos indígenas, comunidades locales, quienes se abastecen con los servicios de agua potable, o sea, agua para consumo, también agua para la agricultura, para la ganadería, para los pueblos indígenas. Estos son ecosistemas sumamente valiosos también, entendiendo la perspectiva que tienen la naturaleza para los pueblos indígenas, para incluso lo que son proveerse de plantas medicinales, que también son parte importante de su cultura. Entonces, si nos preguntamos si son ecosistemas relevantes, vaya que son ecosistemas sumamente relevantes. Y si pasamos un poco al análisis de lo que son los principales impactos que la minería del litio genera en estos ecosistemas, bueno, en Chile la dinámica funciona en base a políticas económicas enfocadas en la explotación y la exportación de materias primas, con muy poca o casi nulo procesamiento industrial para los países principalmente del norte global. Tú ya mencionabas un poco lo que son las cifras que cuesta un poco dimensionar en torno a la excesiva demanda que se está depositando en los países del norte, o sea, del sur global, en torno a la producción de este mineral. Y bueno, frente a todo este contexto de demanda, hay que partir diciendo, la minería del litio es minería del agua. Entonces, bueno, quizás nosotros el caso más
significativo, tristemente significativo, del que podemos un poco ya constatar cuáles son las principales consecuencias que genera la minería de litio, es el Salar de Atacama, en la región de Atacama, donde desde la década de los 80 se ha entregado la explotación del litio a la empresa estadounidense Albemarle y a SQM, y donde todo este tiempo ya hemos podido constatar de manera un poco más empírica también cuáles son las principales consecuencias que esta actividad genera en los ecosistemas. Y aquí, solo por mencionar algunos de los resultados quizá más complejos que estamos constatando, hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que el Salar de Atacama se está hundiendo entre 1 y 2 centímetros al año. Esto derivado por la disminución de los acuíferos de la napa subterránea. Los acuíferos se van compactando, pierden su capacidad de compactación y eso en definitiva significa que los suelos se van hundiendo. Hay otros estudios que dicen que los acuíferos en los últimos 15 años se han reducido cerca de 10 metros, lo cual refleja que la capacidad de recarga de los acuíferos no es sostenible o no logra responder a las excesivas cantidades de extracción de agua que se generan. Y como último, también las piscinas de almacenamiento, que bien se mencionaban, generan impactos en la avifauna. La avifauna se confunde en estas piscinas de almacenamiento, las confunde con los salares, y claramente estas piscinas contienen elementos químicos que son mortales para la fauna y, en definitiva, generan una merma importante de los ecosistemas y de la fauna local. Así que, bueno, podemos hablar mucho rato de los impactos, pero en definitiva es una situación compleja. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por esas perspectivas locales de Chile. Le vamos a dar la palabra ahora al señor relator Marcos Orellana. Él es relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos desde agosto de 2020. El doctor Orellana es experto en Derecho Internacional y en Derecho relativo a los derechos humanos y el medio ambiente. Su experiencia como asesor jurídico incluye el trabajo que ha realizado para distintos organismos de Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias por participar hoy de este panel. Entonces queríamos pedir, por favor, una mirada desde su función, desde su trabajo, sobre cómo ven las implicancias de la minería de litio o la minería en general sobre el ambiente y en particular sobre los derechos y especialmente sobre las comunidades. Muchas gracias y muy buenas tardes. Me complace tremendamente tener la oportunidad de participar en este panel y en esta discusión que no podría ser más oportuna, ya que en aras de la pretendida transición energética aumentan las presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas y esto pone presión al goce efectivo de los derechos. Para quienes conocen el trabajo de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Peligrosas y Derechos Humanos, este es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un procedimiento de monitoreo y reporte. Entonces yo reporto al Consejo, reporto a la Asamblea General y eso pasa por la elaboración de informes temáticos, entre otras herramientas. El año 2022 tuve oportunidad de presentar un informe temático acerca de pueblos indígenas y sustancias peligrosas. Y esto en la idea de un enfoque de derechos a los químicos y desechos que ponga énfasis en la situación de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. O sea, que los derechos humanos se enfoquen prioritariamente en aquellas personas que sufren desproporcionadamente de los impactos de la contaminación o de los impactos de la exposición a sustancias peligrosas. Cuando hablamos de industrias extractivas, podemos diferenciar entre lo que es la pequeña minería aurífera, por ejemplo, que utiliza el mercurio, que de pequeña minería por su volumen e impacto no tiene mucho, pero que ciertamente es diferente a la gran minería, regulada muchas veces por estatutos, por códigos mineros. Muchas veces también tiene lugar en territorios indígenas. El informe que presenté a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y sustancias peligrosas documenta los grandes impactos que tiene la gran minería de oro, de uranio, de cobre, de otras muchas sustancias que son importantes en la discusión sobre transición energética sobre los pueblos indígenas. Los grandes volúmenes de desechos, el desplazamiento forzado, pero tal vez más que nada lo que es
conceptualmente la escisión de derechos, o sea, la distinción artificial de un territorio donde pueblos indígenas que consideran el suelo, el subsuelo, las montañas, el aire, las aguas como un todo unificado, una cosmovisión, frente a códigos legales que diferencian el suelo, el subsuelo, y le permiten a los estados nacionales en muchas partes autorizar concesiones para la extracción de estos minerales. ¿Qué ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia? Tal vez reconocer un poco las realidades constitucionales de los diversos estados que permiten esta figura, pero al mismo tiempo sujetarla a ciertas salvaguardias como es el respeto al derecho al consentimiento previo, libre e informado, que, como señala también este informe, muchas veces no se cumple. Y cuando no se cumple, el resultado es la violación sistemática de los derechos humanos de pueblos indígenas. Entonces, esta realidad de las industrias extractivas como fuente de violación de derechos, claro, legalmente se busca por los estados nacionales fundamentarla en estos principios de soberanía permanente sobre los recursos naturales, pero en la realidad lo que el informe documenta son los grandes volúmenes de contaminación y también los desplazamientos forzados. Eso el 2022, varias de las recomendaciones en ese informe han agarrado cierto vuelo, pero quisiera saltar y pivotear a un informe que presenté el año pasado al Consejo de Derechos Humanos, el 2023, sobre la interrelación entre la descarbonización y la desintoxicación del planeta. Porque los impactos que vemos asociados al litio también los podemos ver en relación con el níquel, que es también una sustancia importante en la electromovilidad en esta así llamada transición, y también en el cobalto, la presión para hacer minería en los grandes fondos oceánicos. Este informe aborda también lo que son falsas soluciones. Por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear que todavía no ofrece respuestas a qué hacer con desechos que presentan una amenaza para la salud humana, para la biodiversidad, en el orden de siglos, cientos de años, en algunos casos miles de años. Tuve oportunidad en el contexto de mi mandato de visitar Ucrania hace un par de semanas, donde, por ejemplo, en el contexto global, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ocupan una planta de energía nuclear, poniendo en riesgo todo lo que es la estabilidad de los sistemas de enfriamiento de los reactores nucleares. Entonces, falsas soluciones, energía nuclear, pero también un abordaje a nuevos tipos de desechos con la idea de anticipar y poder establecer normativas y políticas que permitan hacer frente a lo que se viene. O sea, cuando los paneles solares terminen su vida útil, cuando las turbinas que alimentan las plantas eólicas, cuando las nuevas baterías en base al litio y otros minerales y metales cumplan su ciclo de vida, ¿qué sucede? Bueno, tenemos una oportunidad para diseñar esas políticas y sin embargo, como para variar, estamos atrasados. Algunas recomendaciones que surgen de ese informe: la integración de políticas de descarbonización y desintoxicación. Y esto apunta al argumento de que como estamos en una emergencia climática, entonces debemos aceptar de que, bueno, algunos tendrán que ser sacrificados o el medio ambiente tendrá que ser envenenado, porque si no, como humanidad no podremos sobrevivir y mantener un planeta habitable. Esta es una falsa disyuntiva y por eso la integración de políticas. También el respeto a salvaguardias ambientales y sociales. Varios países alrededor del mundo, en aras de, como mencionaba el compañero, acelerar una así llamada transición energética, están levantando, o sea, eximiendo a nuevos proyectos de que cumplan con estudios de impacto ambiental y social, entre otras salvaguardias. Eso debe parar. Y lo último que quisiera expresar es que no solo corresponde medir cuáles son las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden estar asociadas a la extracción de un material, a la implementación de un proyecto, sino que sea un ciclo de vida integrado, que se mida no solo
las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también, como mencionaba el compañero, cuáles son las contaminaciones, qué sucede con el agua, qué sucede con los ecosistemas que dependen de esas aguas, y que todo esto pueda ser evaluado de manera responsable en la integración de políticas. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Orellana. Le vamos a dar ahora entonces la palabra a Jenny Rodríguez Junco. Ella es abogada senior colombiana de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Actualmente coordina la línea de protección de agua, territorios y diversidad biocultural, que tiene como objetivo prevenir los impactos socioambientales de la minería y otras industrias extractivas en ecosistemas frágiles y estratégicos con enfoque en derechos humanos. Jenny, quisiéramos pedirte que por favor nos puedas contar cuáles son las presiones, los impactos que nuestros territorios sufren, particularmente de los países del norte global que están impulsando estas agendas de asegurar el acceso a minerales como el litio. Gracias, Lau. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una disculpa por el estado de salud, pero no es COVID, así que estamos todos tranquilos. Bueno, digamos que para dar desarrollo un poco al contexto que Laura, que Fan pues nos hacía al inicio, nosotros hemos dado desde AIDA seguimiento a las negociaciones que se surtieron el año pasado para la expedición del Acta de Minerales Críticos. No sé si alguno lo ha escuchado, de la Unión Europea. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes algo de estas reflexiones y un poco de los riesgos e impactos que vemos puede ocasionar esta regulación internacional en los territorios afectados por la extracción de minería del mineral, de litio. Entonces, en primer lugar, pues comentarles que a esta carrera que les comentaba Laura se subió también pues la Unión Europea, y a raíz de eso han expedido una serie de regulaciones como el Plan Industrial del Pacto Verde, la Ley de Industria Net Zero y el Acta de Minerales Críticos, cuyo objetivo es asegurar el acceso de la Unión Europea a un suministro de minerales críticos y estratégicos donde se encuentra el litio, para, digamos, tener como los minerales asegurados para su transición, pero no solamente para la transición verde, sino para la transición digital y para otras industrias como lo es el sector defensa también. Digamos que todo entra en un mismo paquete. A raíz de eso, desde diciembre del año pasado, esta acta fue aprobada por el Parlamento Europeo después de unas, digamos, amplias negociaciones. Desde ahí, pues hicimos desde AIDA y incidencia para la involucramiento e inclusión de algunos estándares relacionados con el reciclaje de minerales, la reducción de la demanda, porque en efecto el Acta de Minerales no apuntaba a reducir la demanda de la Unión Europea de minerales, sino por el contrario, si bien hablaba de reciclaje, no hacía énfasis en la importancia de hacer unas transformaciones radicales en el sector, por ejemplo, de movilidad, ¿sí? Como decía Laura, la demanda de minerales, más o menos el 90% del litio, del níquel, del cobalto que demanda hoy la Unión Europea apunta al suministro de baterías, y no baterías para el servicio de transporte público, sino para el servicio, digamos, individual, ¿no? Para carros de uso privado. Entonces, apuntamos también a eso, a la protección de ecosistemas, que tampoco se incluye de manera expresa, y al derecho a la consulta previa, que también quedó regulado de forma muy débil dentro del acta. Digamos que a raíz de esto, lo que hemos venido haciendo es evaluando como cuáles son los riesgos que los llamados proyectos estratégicos pueden tener en la implementación en los tres países. El acta trae, digamos, dos expresiones como que son muy importantes conocer, que son los proyectos estratégicos y las asociaciones estratégicas. Los proyectos estratégicos pues son proyectos que se van a implementar por parte de las empresas o promotores de la Unión en los países, en los tres países, ¿sí? Y básicamente acá lo que tienen que hacer las empresas es solicitar el reconocimiento de estos proyectos ante la Unión con el cumplimiento de algunos requisitos, y uno de estos requisitos, digamos, es que los proyectos deben ser mutuamente beneficiosos para la Unión y para el tercer país, que en este caso pues serían los países de América Latina, y añadir valor, ¿no? Esto queda como ahí muy sin determinar.
lo que hemos visto también es que en las llamadas asociaciones estratégicas que se han hecho algunos países como Chile y Argentina, ese valor agregado o ese añadir valor ha sido determinado como a puerta cerrada por los gobiernos y en la sociedad civil, y no hay, digamos, conocimiento de información pública, no hay información pública sobre esto, ni una adecuada participación de las comunidades. También el tema de la determinación de la sostenibilidad de estos proyectos es algo que hemos estado evaluando, porque digamos que la Comisión Europea tiene la posibilidad de determinar la idoneidad de las solicitudes de un proyecto dependiendo de si cumplen o no criterios de sostenibilidad. Y aquí lo más crítico ha sido que los promotores, digamos, si bien el acta de minerales críticos consagra que los proyectos deben cumplir los instrumentos internacionales y la legislación nacional aplicable para cada caso, pone como optativo que o lo cumplan o que los proyectos puedan certificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad mediante certificaciones. Mediante certificaciones. Entonces, en este caso, básicamente lo que están haciendo es privatizando o dejando, digamos, a la suerte de las empresas también la posibilidad de certificar estos requisitos de sostenibilidad. Redondando entonces para ello, es importante acá, pues digamos, alertar sobre el tema de la posibilidad que trae el acta de que las empresas incluso no certifiquen sus actividades, sino que se comprometan a obtener la certificación del proyecto a futuro. O sea, esto es como demasiado grave, no solamente no piden certificación, sino una promesa de certificarse, lo que quiere decir que pueden empezar operaciones y avanzar sin esta certificación. La falta de independencia de las certificaciones que todos conocemos y las limitaciones que hoy tenemos, que veamos que las limitaciones que las certificadoras actualmente tienen, que no dan garantía pues del cumplimiento de estándares internacionales. Y bueno, más adelante les cuento un poco más del estándar IRMA también, que hemos analizado, que si bien es uno de los más sobresalientes, tiene sus limitaciones, y pues lo hemos como analizado más a profundidad desde ahí. Entonces cuando acabe el evento podemos compartir. Gracias, Jenny. Bueno, a ver, ahí no sé si se escucha. Perdón, yo no me presenté yo, disculpen. Mi nombre es Laura Castillo, soy abogada de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, de Argentina. Coordino el programa Alto Andinos dentro de la Fundación, bajo la dirección de Pia Marchegiani, en el área de política ambiental. Bueno, habiendo escuchado a nuestros expositores, expositoras, vemos que se evidencia en la minería de litio una serie de dinámicas que van totalmente a contramano de las metas que estamos discutiendo en esta COP, de todas las metas establecidas en el Marco Mundial de Biodiversidad. Vimos la vulneración a los procesos de participación, de consulta, a la planificación integrada, a la correcta evaluación de impacto ambiental, a la falta de información. Pero bueno, habiendo marcado estas alarmas, también destacamos que hay herramientas para marcar un camino hacia transiciones socioecológicas integrales que permitan respetar los límites planetarios, que permitan respetar los derechos humanos. Entonces, en ese marco ahora les vamos a pedir, por favor, a nuestros panelistas que nos cuenten desde su lugar cuáles son las recomendaciones que cada uno cree importantes para poder abordar estos desafíos y problemáticas que se han planteado y para poder avanzar en ese camino hacia lograr actividades que vayan acorde a los límites planetarios y que nos permitan proteger la biodiversidad con un enfoque de derechos humanos. Entonces, en primer lugar, Iber, volvemos a vos, por favor, y vamos a preguntarte, para que por favor nos compartas cuál es la mirada de las comunidades de la cuenca de Salinas sobre qué se puede hacer, cuáles son sus demandas, cuáles son sus formas de vida que quieren preservar, y que nos cuenten cómo ven todo esto y qué podemos hacer para preservar a los salares, a los humedales y que ustedes puedan seguir viviendo como venían haciendo en estos territorios. Bien, respecto a cómo nosotros vivimos en nuestros territorios, es muy importante. Todos los que somos indígenas y vivimos en armonía con el territorio es muy importante. Generamos acciones y forma de vida de una forma sustentable con el territorio. Nosotros en nuestros territorios, lamentablemente, hoy en día ya somos parte del sistema mundial que es el capitalismo, y sabemos que sin plata no vivimos bien. Entonces, en esto decimos qué hacemos y cómo hacemos
para vivir bien y cómo lo hacemos. En nuestros principios y nuestro sentir, en nuestra cosmovisión, hay un principio muy importante que es el summas causae. El summas causae, para nosotros, el buen vivir, planteado en 3 términos. El primer término, para vivir bien, para sentirme bien, tengo que asegurarme de que en mi territorio haya agua sana, territorio sano, tierras para sembrar y aire. Si nosotros nos aseguramos de que eso tengamos, nosotros vamos a vivir bien. En el segundo paso, ¿cuál es? El asegurarme que no sea solo para mí, sino para todas las personas que convivimos y compartimos el territorio. Animales, para nosotros muy importantísimo compartir y convivir con todos los que estamos en el territorio. Entonces eso nos lleva al último paso, que es sentirme bien, vivir bien, que sería el summas causae. Volviendo a esto de que hoy en día estamos en un mundo totalmente capitalista, en donde lamentablemente todo es plata, en donde ya estamos cegados por el egocentrismo, en donde solo soy yo y yo, que nace una tercera puerta, una cuarta puerta, que es si no tenemos plata no podemos vivir bien. Entonces, ¿qué hacemos desde las comunidades? Empezamos a trabajar en políticas propias, en generar el buen vivir y en ese buen vivir también el impacto económico. Hoy en día las empresas, ¿qué te dicen? Las empresas van a las comunidades, a los territorios y te dicen, mira, vos querés tener la 4x4, firmarme esto para que yo explote el litio y saque tu agua y vos después te vayas con tu camioneta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, las comunidades? Empezamos a crear propuestas de trabajo de una forma sustentable en el territorio. Y lo que nosotros hacemos en nuestro espacio es el turismo. Pero no un turismo masivo, el que invade y que también lastima, sino un turismo diferente. En este caso, un turismo sustentable de bases comunitarias. Un turismo controlable y que nosotros, como dueños y poseedores y siendo parte de este territorio, decidamos quiénes pueden venir a conocer nuestro territorio y de qué forma. Y de esa forma empezamos a generar economía, pero no cualquier economía, sino una economía circular y comunitaria. Un turismo diferente a lo que se puede ver en las grandes ciudades, en Jujuy, que no haya escuchado de la quebrada de Humahuaca, en donde lamentablemente ya está invadido por gente de afuera que tiene plata y ha puesto hotel. Bueno, nosotros tenemos una política de turismo diferente. Entonces, caminando en ese principio que es el summas causae y el buen vivir, podemos empezar a generar, resolver distintas problemáticas. Y entre eso también sale este espacio, de salir de los territorios, salir a otros espacios y convidar, sembrar en cada uno de ustedes el sentir por nuestro territorio y recordarles a cada uno de ustedes que esta tierra, que estos territorios no son nuestros, ni se va a morir con nosotros. No sé, a ver aquí, que levante la mano, ¿quién no tiene un hijo o no tiene un sobrino? Entonces, nos lleva a la reflexión también a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para dejar para nuestros hijos, sobrinos, nietos, amigos o lo que tengamos? Aparte de planificar y planificar, lo que nos está faltando es la acción. Desde las comunidades, desde los territorios indígenas, llamamos al mundo a la acción a decir no, a la acción a entender y a comprender que si no cuidamos este planeta que es de todos, ya sabemos cuál es el final, que lamentablemente lo estamos haciendo. Así que eso es parte desde las comunidades indígenas, el principio del summas causae, de vivir bien y de empezar a generar políticas en armonías y en resistencia junto al territorio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Iber. Bueno, quedamos todos medio conmovidos, me parece. Oscar, entonces volvemos a vos para que por favor vos nos comentes desde su lugar, desde el CEDIV, desde su trabajo. Bueno, ¿qué podemos hacer para proteger a los humedales andinos luego de todo lo que nos has compartido antes?
Muchas gracias. Ahí creo que el comentario y la participación de Iber ha sido central. Solamente unas breves palabras para reforzar esas ideas que nos ha planteado Iber. Les decía, en estos lugares son desérticos, bueno, aparentemente desérticos. Se evapora más agua de la que llueve. ¿Cómo es posible que haya vida? Pero es increíble, y ahí pueden ver en las fotos, en los videos, la vida que hay. Y no solamente esa vida, sino la vida también de las personas. Y el rol central que han tenido estos lugares y estas zonas. En el caso de los salares han sido para las zonas andinas una fuente de sal, elemento fundamental para la alimentación desde hace siglos, no solamente para los países actuales, en el caso de Bolivia, sino para culturas previas a la colonización. Entonces han tenido un rol y tienen un rol central. La quinoa, un alimento tan maravilloso que tiene su origen en estas zonas y es valioso además a nivel mundial, tiene también su origen en esta salinidad de estos suelos, ¿no? Es acorde a este tipo de ecosistemas. Entonces, hay esa riqueza, ¿no? Hay mucha riqueza. Y sin lugar a dudas, otra riqueza fundamental es la de los pueblos indígenas, es la cultura que ellos viven, que ellos plasman. Y todas estas ideas que de alguna manera nos plantean desde la autodeterminación, la reivindicación de ellos como cultura, la reivindicación histórica, estos planteamientos que nos cuestionan y que nos hacen pensar en cosas difíciles para nosotros de entender, como esto que nos ha mencionado del vivir bien, buen vivir, summa causa, y que realmente suena bonito, pero para entenderlo a plenitud es algo bastante complejo, ¿no? Entonces creo que ahí están muchas de las respuestas. Yo solamente a aumentar a esto, las preocupaciones que desde mi punto de vista hay en el plano político internacional, en espacios como estos. Esos principios del buen vivir, del summa causa y del vivir bien, desafortunadamente han sido utilizados, manipulados por muchos gobiernos. Y ahí yo soy franco desde mi propio gobierno, desde el gobierno boliviano. Ha sido un elemento para posicionarse a nivel internacional, planteando ideas potentes, interesantes, pero que en la práctica, como les he comentado, desafortunadamente no son nada más que un discurso, porque en la práctica es el propio Estado, en el caso boliviano, el que vulnera derechos, el que no quiere respetar estos valiosos espacios, y es también el propio Estado conjuntamente las empresas, en el caso boliviano y por supuesto en el resto de los países, que está de alguna manera olvidando todas estas riquezas y dejándolas perderse. Y ahora sí, la última idea, creo que es importante además tener un espíritu crítico, ahí ya no solamente desde los pueblos indígenas, sino desde el conjunto de la población de nuestros países. Yo les planteo una pregunta, ¿los minerales críticos son críticos por qué? ¿Quién definió que sean críticos? ¿Cuál es el criterio para definir los críticos? ¿Nosotros participamos en algo en esas definiciones? ¿Para nosotros es crítico realmente? ¿O es simplemente criterios, modelos impuestos desde el mercado, desde espacios incluso internacionales como Naciones Unidas, Unión Europea, que nos plantean estas problemáticas? Entonces es importante también rescatar ese espíritu crítico desde toda la sociedad civil. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Volvemos entonces, Ricardo, por favor, para que vos nos comentes desde Chile qué recomendaciones pueden plantear o proponer para la protección de los humedales andinos y de las comunidades y de la biodiversidad en particular. Gracias, Laura. Bueno, un poco desde el rol que nosotros jugamos como colaboradores, como asesores de comunidades, de defensores y defensores de los territorios, quisiera partir quizás comentando un poco cómo funcionan algunos de los mecanismos que podemos identificar que existen en Chile y que de alguna otra manera, entendiendo desde un inicio que todavía hay mucho por mejorar y por profundizar en cuanto a asegurar que sean mecanismos efectivos, al menos son un marco de herramientas que están a disposición. A nivel internacional, Chile ratificó el convenio de Ramsar en el año 81. Actualmente hay 16 sitios Ramsar declarados en el país, lo cual a la vez ha significado poder implementar algunas políticas a nivel nacional que van en pos de la protección y el resguardo de los humedales. El convenio 169 también está ratificado con todos los cuestionamientos y dificultades que aún están presentes, pero al menos
permite esbozar algunas instancias de participación ciudadana, reconocer derechos al territorio, a las aguas de los pueblos indígenas, o al menos darnos las herramientas para poder litigar y pelear y correr un poco el cerco hacia mayores niveles y mejores niveles de implementación de estos acuerdos internacionales. A nivel nacional, Chile el año pasado terminó un poco de cerrar el diseño de la institucionalidad ambiental con la dictación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es sin duda uno de los elementos más nuevos que están surgiendo en torno al resguardo de áreas de protección oficial, que aspiran a generar mayores mecanismos de conservación y que, por cierto, son aplicables también en los humedales andinos. Y claro, si uno mira el diseño un poco institucional, tenemos la evaluación ambiental que aspira a anticipar los impactos ambientales y a que un poco se cumplan los estándares ambientales por las empresas que generan impacto. También hay mucho que poder mejorar, no son mecanismos quizá totalmente efectivos, los impactos se siguen generando, hay muchas medidas que finalmente se transan para autorizar los proyectos. Contamos con la Superintendencia de Medio Ambiente que se hace cargo de la fiscalización y un poco de el cumplimiento ambiental. Tenemos tribunales ambientales, que es un elemento que es importante reconocerlo porque permiten aspirar a ejercer acciones judiciales especializadas, sobre todo entendiendo que las temáticas ambientales son sumamente complejas, entonces para poder litigar y cuestionar o revisar en profundidad todos los impactos que generan este tipo de industrias son una herramienta importante. Pero más allá de revisar como el marco institucional y orgánico de Chile, me quisiera detener en la Estrategia Nacional del Litio, que es quizá sin duda, es la política pública más importante que el Estado está promoviendo en torno al litio en Chile. Entre distintos aspectos que aborda esta política, uno de ellos es el establecimiento de criterios para la priorización de la explotación y la protección de los salares en Chile. Bueno, en el marco de esta COP también uno de los elementos más importantes de esta Estrategia Nacional del Litio es la red de salares protegidos, que lo que busca es resguardar un porcentaje representativo de estos ecosistemas en la línea de lo que es el marco global de la biodiversidad, del Convenio de Diversidad Biológica, y donde la meta es resguardar más o menos un 30% de estos ecosistemas de aquí al año 2030, lo cual sin duda es algo que hay que saludar y celebrar en cuanto a la idea que se plantea. Pero una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación. Y en la implementación es donde nosotros vamos viendo varios de los principales desafíos. Y hablando de la implementación en particular de esta red de salarios protegidos, yo me muevo a este policy, que es un trabajo muy importante que compañeras y compañeros del equipo de Chile han estado trabajando y del cual me valgo un poco para comentarles lo que ha sido el análisis en torno a la implementación de esta política. Porque, claro, hablamos de resguardar este 30% y si vemos cuáles son los principales cuestionamientos en la implementación, surgen algunas dudas que están mucho más desarrolladas acá. Primero, ¿cuáles fueron los criterios ecológicos para elegir cuáles era este 30% de los ecosistemas? Porque muchos de los ecosistemas que están mencionados y de los que no están mencionados no tienen información de base. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para decidir qué salares iban a quedar protegidos y cuáles no? Otro elemento crítico es la exclusión de los conocimientos locales, de los conocimientos ancestrales y de la participación pública en general para justamente también, de manera previa, poder incidir en decidir cuáles son los salarios que vamos a proteger y cuáles vamos a entregar a la explotación. De hecho, también acá, los procesos de participación ciudadana se van a dar ahora, una vez que ya se decidieron cuáles eran los salarios que se protegen y cuáles son los que se explotan. Entonces, los niveles de eficacia de participación son ahí cuestionables. Y por último, también surgen dudas sumamente legítimas en torno a cuál es la eficacia de los mecanismos de protección que propone esta estrategia, porque se basa fundamentalmente en la Ley 21.600 con las áreas de protección oficial. Pero a nosotros la misma experiencia, nuestro trabajo nos ha dicho que estos mecanismos no aseguran, más allá de estas declaraciones oficiales, que no se van a generar impactos ni consecuencias negativas en los ecosistemas. Vuelvo al Salar de Atacama. El Salar de Atacama tiene una reserva nacional, tiene 3 sitios Ramsar y tiene un santuario de la naturaleza, y aún así se ha permitido que se siga explotando. Entonces, la verdad, los desafíos aún son bastantes en esta materia. Muchas gracias, Ricardo.
Aclaramos que por cuestiones de tiempo seguramente no vamos a tener tiempo para idas y vueltas con preguntas, pero quedamos a disposición para seguir charlando a continuación. Dejamos un montón de material aquí. Luego les damos la página humedalesandinos.org, donde van a encontrar información de FIMA, de Fundación Tantí, de Defensa Ambiental, de Formando Rutas de Chile, que integran la alianza, de CEDIV y Empodérate Colectivo de Derechos Humanos de Bolivia, de Farni Pucará de Argentina y de AIDA, por supuesto, acá, que le vamos a dar la palabra a continuación a Jenny, para que por favor, en términos de la reflexión anterior, también nos puedas continuar contando qué mecanismos existen, si es que los hay, para ver que los países europeos que están impulsando este tipo de normativas, que tienen estos impactos en nuestros territorios, puedan implementarse o delinearse de forma tal que se protejan los humedales andinos y que aseguren el respeto de los derechos humanos. Bueno, en la misma línea, contarles que desde AIDA hemos también avanzado en hacer como una evaluación de qué mecanismos legales podríamos de pronto tener para impugnar el acta de minerales críticos o alguna de sus disposiciones que son, digamos, más preocupantes para los territorios. Y pues lamentablemente ahí, digamos que el panorama no ha sido tan alentador. Si bien existe la posibilidad de demandar el acta de minerales como, digamos, como un acto, es un acto parlamentario mediante acción directa y mediante acción indirecta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digamos que todo el sistema estaba un poco configurado para que no se demanden los actos de la Unión. Entonces, se necesita probar como el interés directo y la afectación individual por razón, digamos, de los actos de la Unión Europea. También exploramos la vía de demandar los actos de ejecución de la Comisión Europea. Por ejemplo, un acto de ejecución podría ser mediante el cual la Comisión le da la categoría de certificación avalada a una certificadora, diciendo que es confiable para que las empresas se certifiquen por esa vía. Igual, ¿no? Por ese proceso también es complejo, digamos que la legitimación por activa para poderlo poner es bastante difícil. Y la última vía un poco que exploramos fue la demanda de la acción directa, que estas son ya demandas ante los tribunales nacionales, o sea, volvemos a la jurisdicción de nuestros países porque no podemos hacer nada afuera. Y a ese tribunal, digamos que la idea sería como agotar las vías nacionales mediante el litigio estratégico, que es lo que hacemos las organizaciones, algunas de las que estamos acá, y solicitar a ese tribunal que remita la cuestión ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un poco la vía que hemos encontrado. Y también son procesos que tardan muchísimos años y lo que sabemos es que en este momento ya se están haciendo las negociaciones de los proyectos estratégicos. Ya tenemos 2 asociaciones estratégicas con Chile y Argentina. Entonces, digamos que esto está avanzando rápidamente, sin información, sin acceso a la información, sin diálogo con las comunidades, lo cual también ha sido bastante preocupante. Otras vías que hemos encontrado también de incidencia y que nos gustaría como mencionar así rápidamente el día de hoy, es la posibilidad de evaluar y explorar mucho más la aplicabilidad del convenio Aarhus sobre acceso a la información y participación en la toma de decisiones, al cual está atado la Unión Europea y los países de la Unión. Digamos que ahí no es aplicable, el tribunal ha dicho que no es aplicable de manera directa, pero queremos como explorar un poco más esa vía. También el tema de que la Unión pueda mejorar su regulación, como les decía, esta acta no apunta a una disminución de la demanda de minerales, a un cambio, digamos, en el sistema de movilidad. Entonces también esa es otra vía de incidencia. Que nuestros estados también puedan explorar la posibilidad desde América Latina de imponer mayores restricciones para recuperar el control sobre los recursos y la soberanía y mejorar nuestra posición en la cadena de valor de los minerales de transición. Minerales de transición porque críticos no sabemos para quién, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el caso de Indonesia, de Namibia, de Zimbabue son bastante interesantes que no podemos como compartirlos hoy por tiempo, pero básicamente aquí pues la idea es que se priorice el procesamiento interno de los países. Y también otra instancia importante es la incidencia que se puedan hacer ante instancias como el CIADI, y la OMC, que han sido las instancias que han permitido a China y a la Unión Europea cuestionar el derecho de los estados a proteger
sus ecosistemas y sus pueblos indígenas y avanzar en la cadena de valor de los minerales. Entonces, en el caso del CIADI, por ejemplo, y lo hemos visto en casi todos los casos que tenemos en AIDA, es como el arbitraje internacional se ha vuelto como esta última instancia que tienen las empresas para presionar a los estados a avanzar en la explotación de los recursos naturales, de los minerales. Entonces, aquí creo que es un tema importante, cómo logramos que los estados tomen conciencia de negociar mejor estos nuevos tratados bilaterales de inversión, TLCs y las cláusulas sobre energías y minerales que están teniendo en estos tratados, y sobre todo cómo se regula el tema de cómo se solucionan las controversias, ¿no? Que es como lo que nos impide como tener autonomía en avanzar hacia una mejor protección ambiental. Y por último, en el tema de la OMC también, como les decía, es como esta instancia donde los gobiernos del norte global han podido incidir. También hemos avanzado en AIDA en hacer una incidencia principalmente sobre el tema de reciclaje de minerales ante la OMC, con enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta como un poco todo este diálogo que hemos dado hoy. Entonces, digamos que estas son algunas de las ideas que podíamos, mencionar en relación con qué podemos hacer desde lo legal a nivel regional e internacional. Gracias, Jenny. Bueno, y por último, pero no menos importante, le damos la bienvenida a Marcelino Higueras, ingeniero en recursos naturales, asesor de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, derechos humanos de América del Sur, ACNUD, oficina regional. Bueno, Marcelino, te vamos a pedir, ahora habiendo escuchado las exposiciones de los compañeros de la región, del señor relator, bueno, ¿qué análisis nos puedes compartir en términos de derechos, en términos de políticas públicas, en términos de protección de humedales andinos? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y felicidades por la organización de este espacio. Me gustaría precisar quizás 4 elementos desde el enfoque de derechos. El primero, creo que queda claro que no es una sola cuestión el asunto del litio. Una sola cuestión digo, porque no está relacionado estrictamente con lo técnico y lo económico, sino está claro que está relacionado con los derechos humanos y particularmente con los derechos de los pueblos indígenas. Creo que este primer elemento de superar o tratar de generar lineamientos de discusiones, espacios de diálogo, de que no solo es técnico ni económico, sino que también fundamentalmente de derechos humanos, es un asunto que lo hay que ver con mucha atención. El segundo elemento tiene que ver con cómo relacionamos estas situaciones con los principios rectores de las empresas. Es cierto que hay estándares internacionales y en la oficina del Alto Comisionado recibimos en este sentido denuncias de vulneración de derechos, pero parecería que los estándares internacionales no están aterrizando a los territorios. Y eso específicamente a partir de la intervención de las empresas. Entonces hay un mensaje ahí de retomar de cómo se están cumpliendo los principios rectores de empresas y derechos humanos. Esa es la segunda cuestión que comparto con ustedes. La tercera, la debida diligencia en derechos humanos y el medio ambiente. No es raro en los países en los que hacemos monitoreo y seguimiento que siempre suelen tener trabas e inmensas en los estados-nación, ¿no? En procesos de reivindicación de derechos, sean estas a partir de movimientos reivindicativos o judiciales, los estados suelen poner trabas, pero de todo tipo, ¿no? Y ahí, una vez más, nos llama la atención de que la debida diligencia debe ser un asunto que debemos tomar en cuenta. La cuarta, desde la oficina estamos focalizados a que los pueblos indígenas son custodios de la biodiversidad, a propósito de la COP16. Y fundamentalmente de los humedales altoandinos, pues porque son ecosistemas altamente ricas en biodiversidad. Y eso significa, ¿no es cierto?, que el compromiso internacional, el compromiso nacional y a partir de los estándares internacionales deben estar vinculados a los pueblos indígenas, pero como protectores y guardianes de estos espacios. Nos referimos específicamente a tener más atención a los derechos colectivos.
Para finalizar, ustedes seguramente ya conocen, mucho tiempo hemos venido conversando sobre el derecho a la consulta, ¿no es cierto? Y parecería que en los países de Latinoamérica el derecho a la consulta se ha reducido a un proceso administrativo. Entonces, si alguien preguntamos en esta sala, ¿quién cree en derecho a la consulta? Puede que tengamos pocas reacciones, ¿no? Entonces, en la oficina estamos analizando esta importante transición de hablar del derecho al consentimiento previo, libre e informado, que tendría como propósito ya no solamente este proceso administrativo de consulta, sino que fundamentalmente un proceso de diálogo para llegar al consentimiento. A ello se suma un elemento importante que creo que lo están desarrollando en algunas mesas, es cómo esto se liga con sus sistemas de administración de justicia, sus procedimientos propios de los pueblos indígenas. Es que es cierto, se reclama desde la OIT, se reclama desde otros mecanismos, pero poco se habla de cuáles son sus procedimientos y sus sistemas de justicia de los pueblos indígenas, que para nosotros como oficina es fundamental. Si son guardianes de estos ecosistemas, pues tienen que tener la noción de hacer respetar, y los estados y la comunidad internacional respetar sus procedimientos propios y fundamentalmente el de los sistemas judiciales que tienen internamente y por supuesto de manera ancestral. Se acabaron mis 4 minutos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, cerramos entonces aquí el panel. Les agradecemos a todos y a todas por haber estado hoy. Los invitamos a, no sé si nos van a dejar quedarnos en la sala, si no se nos llevan algo acá afuera y seguimos charlando ahí quien quiera. Muchas gracias de nuevo y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Impecable.